Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un mono unisex para niños y niñas como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fueran puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela bien extendida sobre una superficie plana en la que podamos trabajar bien. Vamos a cortar el delantero y el trasero por separado, así que vamos a doblar la tela como estáis viendo con el ancho de uno de los patrones, delantero o trasero, el que elijáis. Con el derecho de la tela siempre hacia adentro, vamos a colocar el patrón haciendo coincidir el centro del mismo en la doblez de la tela. Siempre vamos a tener en cuenta que si tiene dibujitos, el patrón lo tenemos que colocar de acuerdo a esa dirección de los dibujos. Si no, nos fijaremos en la dirección del hilo de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a las dos capas de tela y vamos a recortar justo en la línea de todo el contorno del papel, porque este patrón ya tiene incluidos los márgenes para las costuras. Realizaremos un pequeño piquete en la parte de abajo marcando el centro del bajo de nuestro mono. Esta sería nuestra espalda, la espalda del mono. Así que vamos a hacer una abertura hasta la marca que tenéis en el patrón, que es simplemente un corte justo en el centro del patrón, como estáis viendo. De la misma forma que hicimos antes, vamos a doblar la tela con el derecho hacia adentro y teniendo en cuenta los dibujos de la tela o la dirección del hilo de la misma, con el ancho del patrón, en este caso pues el delantero, que es el que nos quedaría por cortar. Vamos a colocar el patrón haciéndolo coincidir el centro con la doblez de la tela y vamos a alfilerear el papel de patrón a las dos capas de tela. Recortaremos justo en el borde del papel de patrón, porque este patrón también tiene incluidos los márgenes para las costuras. Realizamos un piquete marcando también el centro en la parte delantera del bajo y en la parte superior o del cuello vamos a marcar otro piquete que nos va a guiar para el centro y con unos pequeños cortes muy pequeñitos vamos a marcar lo que van a ser los pliegues que vienen guiados en el patrón por unas rayitas que veis en la parte superior. Y vamos a cortar una serie de bies para la terminación de las mangas, del cuello y de la abertura trasera. Los bies son simplemente unas tiras de unos 3 o 3,5 centímetros de ancho cortadas en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar por terminar o de alguna manera la abertura trasera de la espalda en la parte superior. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar un bies como estáis viendo y justo en el lado en el que veis de la parte trasera, con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser este bies a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Coseremos el bies hasta la terminación de la abertura. En esta vamos a dejar 1 centímetro aproximadamente y cortamos el exceso de bies. Doblamos este centímetro hacia arriba para que quede totalmente alineado nuestro bies con la abertura. Vamos a colocar ahora la espalda del mono con el revés hacia arriba y volcamos el bies hacia el interior del mono o hacia el revés de la tela como estáis viendo, de tal forma que no se va a ver en el exterior. Haremos un pequeño dobladillo en el extremo, en el borde de la tela del bies para que nos quede bien rematado y bien terminado, y por este mismo pequeño dobladillo vamos a coser a unos milímetros de la doblez de la tela. Y para el lado que nos queda por coser o por terminar de la abertura vamos a doblar el bies como estáis viendo por la mitad con el derecho de la tela hacia afuera y lo colocamos tal cual estáis viendo, haciendo coincidir los bordes de la tela del bies y de la abertura del mono con el derecho hacia arriba.
Con una pequeña puntada en zigzag vamos a coser nuestro bies de la forma que estáis viendo en el vídeo, justo al borde de la tela. Volcamos el bies que acabamos de coser y nos va a servir como soporte o tapeta trasera. Vamos ahora a rematar, digamos, una pequeña puntada, un pequeño remate en el final de esta abertura que acabamos de hacer. La colocamos, como estáis viendo, una montada sobre la otra de las terminaciones de la abertura trasera y vamos a coser en paralelo dos costuras pequeñitas con el ancho de estas pequeñas solapas que acabamos de hacer, fijando de esta manera ambas partes o ambos lados de la abertura trasera. Luego lo plancharemos bien y quedará perfecto. Los pliegues de la parte superior los vamos a hacer guiándonos con las rayitas o con los pequeños cortes que tenemos en la parte superior. Vamos a ir uniendo estos cortes como estáis viendo y vamos a fijarlos con alfileres en una primera instancia, porque luego vamos a hacer una costura paralela al cuello a medio centímetro aproximadamente para que estos pliegues se queden bien fijados y no se nos muevan luego al coser el mono al completo. Cosemos con un pespunte lineal a medio centímetro aproximadamente del borde del cuello para asentar estos pliegues y que se nos queden bien sujetos en la tela. Y ahora sí vamos a pasar a montar el mono. El bies que habíamos cosido y que se nos había quedado, vamos a cortarlo por más o menos la costura que habíamos hecho para la terminación de la abertura trasera. Y colocamos el trasero y el delantero como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Y con una puntada en zigzag vamos a coser a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, es decir, vamos a coser siempre dejando como margen el ancho de la patilla o del pie de prensatelas de la máquina de coser. Es este pie de prensatela, este lateral del pie del prensatelas, el que nos va a ir guiando para hacer todas las costuras. Para la terminación de las mangas vamos a colocar el mono con el revés de la tela hacia arriba y colocamos el bies por todo el contorno de la sisa como estáis viendo, con el derecho hacia abajo. Lo coseremos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con una puntada lineal sencilla. Cortamos los excesos de bies y vamos a volcar el bies hacia el exterior del mono, porque en este caso, en el caso del cuello y de las mangas, el bies va visto por la parte exterior del mismo. Doblamos, como estáis viendo, por la mitad y volvemos a doblar de tal forma que quede un pequeño dobladillo en el borde de la tela. Y vamos a coser como unos milímetros de este doblez de la tela por la parte exterior del mono, todo el bies en el contorno de ambas mangas. Para la terminación del cuello vamos a hacer la misma operación. Colocamos el mono con el revés de la tela hacia arriba y le colocamos el bies justo haciéndolo coincidir con el borde de la tela de todo el contorno del cuello con el derecho del bies hacia abajo. Es decir, ambos de revés estarían hacia arriba, ambos revés de la tela. Y vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Cortamos el exceso de bies como a 1 centímetro aproximadamente de la abertura y vamos a hacer un pequeño dobladillo en el extremo y vamos a volcar el bies hacia el exterior del mono como habíamos hecho con la sisa. Como es un bies visto, nada más que tenemos que doblar por la mitad y volver a doblar el bies para que se vea la parte exterior. Coseremos como a 1 milímetro aproximadamente de esta doblez de la tela. Al finalizar la costura, en el extremo que nos queda por terminar, hacemos lo mismo, hacemos un pequeño dobladillo en el extremo y cosemos el bies o la terminación del mismo al final.
Con el cuerpo del mono abierto vamos a coserlo con los derechos de las telas enfrentado y doblándolo por los hombros, como estáis viendo, por los costados y por el centro del pantalón o de la parte de abajo. Los costados los cosemos con una puntada en zigzag al borde de la tela, tomando como margen para la costura o como guía o referencia el pie de prensatelas, el lateral del pie de prensatelas. Es decir, si os dais cuenta en el vídeo, lo que es el pie de prensatelas está haciendo coincidir perfectamente el borde del pie con el lateral o el borde de la tela. Y vamos cosiendo más o menos a esa anchura. Para coser la entrepierna, primero nos aseguramos de que el centro de ambos lados, espalda y delantero, están los dos coincidentes en el piquete que habíamos hecho como guía. Una vez que tenemos los derechos de las telas enfrentados y bien posicionados, bien cuadrados, vamos a coser desde este centro hacia el bajo de una de las piernas o hacia un extremo, y desde el mismo bajo, desde donde empezamos la costura anterior, hacia la otra pierna o hacia el otro bajo. Esto lo hacemos para que no se nos descuadre mucho el pantalón y nos quede perfecto por ambos lados. Utilizaremos la misma puntada en zigzag y el margen de costura lo vamos a hacer igual que antes, utilizando el lateral del pie de prensatelas como guía, haciéndolo coincidir con el borde de la tela. Realizamos unos pequeños cortes perpendiculares a la costura que acabamos de hacer para poder darle la vuelta y que no quede tirante. Estos pequeños cortes no deben llegar a la línea de costura para que no se rompa. Simplemente son unos pequeños cortes al ser una costura curvada. Los bajos nos han quedado un poco descuadrados y esto no es vuestro problema, es que el patrón viene en la espalda un poco más larga y por eso quedan así. Simplemente hay que doblarlo por la mitad y cuadrar todas las piernas para que queden exactamente igual en el bajo por todos lados. Y una vez que los tenemos todos los bajos de las piernas bien cuadrados, vamos a remallar todo el borde de ambos bajos del contorno de la tela con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y doblamos 1 centímetro más o menos hacia el interior o revés de la tela por todo el bajo, el contorno de la pierna, y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo este dobladillo que estamos haciendo para la terminación del bajo de la pierna, y lo haremos de la misma manera para ambos lados, para ambas piernas. Colocaremos los botones de presión o automáticos en la parte de la abertura de la espalda para cerrarla. Normalmente en la caja donde se compran este tipo de botones de presión suelen venir las instrucciones de cómo colocarlos. Cada uno tiene su forma. Y ya tendríamos nuestro mono totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado de este vídeo en el blog que tenéis en la descripción. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.